Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore. Reunión alrededor de la mesa de Hoy por Hoy del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y Jaime García Cantero, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar con todo de cositas que son recientes, calentitas. Una es de esta misma noche, de hecho hemos cerrado el abierto hablando de ello, que es el asesinato del activista influencer de ultraderecha en Estados Unidos, aliado, amigo de Donald Trump, Charlie Kirk. Yo no le conocía. Charlie Kirk es muy conocido en Estados Unidos, en un círculo muy concreto, sí, que es este círculo más libertario de ultraderecha de los Estados Unidos. Él tiene un podcast muy conocido. Hemos hablado aquí ya, ¿no?, del rol que juegan los podcasts en la comunicación actual. Sí. El suyo es de esos, vamos a decir, más provocadores, entre comillas, un podcast abiertamente negacionista. Contra las mujeres, contra los negros, anti-inmigración. Rodeado de polémicas, pero creo que lo de ayer, una persona que vivió en las redes y ha muerto en las redes, y todo lo que ocurrió anoche en las redes, creo que visibiliza parte de los problemas que tenemos las democracias occidentales, ¿no? Sí. Gente defendiendo la muerte de alguien, lo cual haya dicho lo que haya dicho es absolutamente injustificable. Y otra gente amenazando de muerte a estos que reían esta muerte. Entonces creo que el circo mediático de anoche, una muerte que yo creo que todos seguimos en las redes, ¿no?, porque nos iban llegando fotos y imágenes de estas que posiblemente los medios tradicionales no pondríamos, ¿no?, porque fotos y vídeos de una persona muriendo grabadas a 5 metros de distancia. Y creo que es un poco síntoma de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, porque este tipo de debates polarizantes los tenemos también aquí, afortunadamente sin muertes todavía. Y preocupa un poco también que el presidente meta más leña al fuego, ¿no? Claro, esto es lo que decíamos en el cierre del abierto, de la izquierda radical, es decir, en lugar de salir a calmar y a templar. En la historia de asesinatos que han provocado después. Exacto. Y luego también, ¿no? Con su cuenta como presidente, que es importante, ¿eh? Donald Trump tiene su cuenta como Donald Trump y tiene su cuenta como presidente de los Estados Unidos, y es desde la cuenta como presidente de Estados Unidos donde ayer dice estas cosas. Y ha hecho declaraciones en este sentido, señalando directamente a lo que él denomina la izquierda radical, con lo cual que yo creo que el trabajo de un presidente, entre otras cosas, es la paz social, y en este caso todavía sobre todo que lo dijo en un momento en el que nadie sabía quién había sido. Bueno, todavía no se sabe. Claro, lo estábamos diciendo también ahora en el abierto. En cuanto se conozca la identidad de la persona que disparó, pues bueno, se podrán elaborar más hipótesis, o se podrá pensar en lo que ha sido. Y luego también la paradoja, o sea, Kirk era un gran defensor, o sea, estaba en contra del control de armas, era un gran defensor. Claro, y él ha sido víctima de la facilidad con la que se consigue un arma en los Estados Unidos. En un campus universitario, porque pensemos, ¿no?, ha sido asesinado con un arma de fuego de largo alcance en un campus universitario. Que esto dice mucho de cómo está ese país. Hablando de aliados de Trump, porque Kirk era amigo, era aliado de Trump, hay que mencionar a todos los tecnomillonarios de Silicon Valley, pero ya todos, o sea, ya es que ya no hay excepción, porque Bill Gates, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sam Altman, todos rindieron pleitesía la semana pasada a la Casa Blanca en un espectáculo que da un poco de vergüenza. Da mucha vergüenza. Yo creo que da mucha vergüenza esa cena organizada por Melania, porque es Melania Trump la que convoca esa cena, que es un absoluto acto de vasallaje en el más estricto de los sentidos, ¿no? Señores que se humillan ante un rey, que es el señor Pero ya Donald. Todos, insisto. Absolutamente todos. O sea, incluido Bill Gates, que era la última esperanza. Pero es que Tim Cook, que también en algún momento fue la esperanza, el CEO de Apple, hay un vídeo en el que él habla 2 minutos y le das gracias al presidente de Estados Unidos 8 veces en 2 minutos. Es un nivel de humillación nunca visto. Cómo Trump pasa lista preguntándole a cada uno de ellos cuánto dinero van a gastar en el próximo año en Estados Unidos. El tono del presidente es absolutamente vergonzante. Pero creo que es importante entender esto del vasallaje. Estos señores se humillan ante este rey que es el señor Donald Trump, porque esperan algo a cambio. Porque esperan de ese señor lo que esperaban los señores feudales de sus reyes, protección. Y esa protección es la que el señor Trump les está
prometiendo. Y vamos a verlo con el caso de Google y la Comisión Europea. Se acaba de poner a Google protección, que quiere decir nada de legislación, es decir, libertad absoluta. No solamente nada de legislación, sino hacer frente a las legislaciones extranjeras. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Cuando el señor Donald Trump se pone como se pone, amenazando a Europa con más aranceles, si no le quita la multa a Google, es esto. Él se está devolviendo a sus vasallos los favores prestados. Y creo que si la Comisión Europea cede en esto, que esperemos que no ceda, esto no va a tener fin. ¿Por qué quiere decir esperemos que no ceda? Hemos visto a Ursula von der Leyen también rindiendo pleitesía a Donald Trump con el tema de los aranceles. Pero el tema es que la multa a Google, que es una multa técnica, que se ha puesto por incumplir leyes europeas, esto es importante decirlo, o sea, esto no es una decisión política. Hay un tribunal europeo que cree que Google ha incumplido unas leyes que nos hemos puesto como sociedad a este lado del mundo. Parece que Google no las ha cumplido y como cualquiera que no cumple la ley, tiene que pagar por ello. Si ahora el señor Donald Trump dice que si no se quita esa multa, él sube los aranceles, y empezamos en una negociación en el que parece que la fuerza está solamente de un lado, o ese es el terror que todos tenemos, me parece que vienen cosas terroríficas si dejamos que este rey lobo pueda hacer lo que quiera en el mundo para defender a estos señores feudales que, como vemos, tienen un poder cada vez más difícil de controlar. Y ahí estaban todos. Y el señor Bill Gates, demócrata histórico, el primero de ellos, sentado al lado de Melania y diciendo lo esperanzado que está con el gobierno Trump. He leído que Musk no estaba. Elon no está. Musk estaba llorando porque ya no es el hombre más rico. Es que estaba llorando. Creo que dijo que era por otros asuntos, pero etcétera. Era el delfín del rey, pero ya no es querido en la corte y no apareció por allí. Hay alguna ausencia más, tampoco está el CEO de Nvidia, que como sabemos es otra de las compañías más potentes del mundo, y Larry Ellison, que es el nuevo hombre más rico del mundo, que delegó en otra persona de su compañía. No quiso hacer vasallaje. Porque él tiene 81 años y le pareció que lo dirá. Pero ¿qué se debe sentir al arrebatarle a Elon Musk el título de hombre más rico del mundo? Bueno, pues es curioso porque Larry Ellison es mucho más mayor, es de la generación anterior, tiene 81 años y fundó Oracle, su compañía, en el año 77. Es decir, es una compañía histórica que ha pasado por el mundo de las bases de datos, luego por la nube y ahora por la inteligencia artificial. Yo conozco a Larry porque él vino mucho a España. Conozco a Larry. Atención al tema, Mi amigo Larry. Hemos coincidido porque él vino mucho a España en la época de la Copa América en Valencia, porque él tenía un barco, y no es que tuviera un barco, es que él iba en la tripulación del barco. De hecho, llegó a la final y como no ganó, se enfadó, se bajó del barco y se fue sin despedirse de nadie. Es un personaje muy peculiar que nunca ha disimulado que es muy republicano, es un señor muy de derechas, en contra de cualquier regulación, que lo que le encantan son los trajes italianos, los yates y este tipo de cosas. Y es famoso por una anécdota, que es que él se compró un caza, o sea, un avión de combate, que él mismo pilota y con el que sobrevuela San Francisco. Y como por supuesto esto es ilegal, sobrevolar poblaciones con aviones de guerra, él es multado todos los días con una cantidad muy alta. Pero ya lo tiene en el presupuesto. Y lo que hace es que él, el día 1, paga todo lo del año por adelantado. Dice, yo voy a seguir volando, hago lo que quiero, o sea, tenéis aquí el dinero, yo voy a seguir sobrevolando con mi caza todas las mañanas. Este señor Larry Ellison, Larry para Jaime, es el hombre más rico del mundo. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con cosas. A dar una vuelta. Sí, exacto. Vamos con cosas serias por una palabra que yo he aprendido gracias a Nuño, que es fagos. A la vuelta lo contamos. ¿Te parece? Perfecto. Hablamos de los fagos. Aquí seguimos en nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología con Nuño Domínguez y con Jaime García Cantero. Y le quería preguntar a Nuño por ese tema que ha publicado él esta semana en El País. Una mujer con fibrosis quística agravada por una infección resistente a antibióticos que había rechazado 2 trasplantes de pulmón se ha curado completamente gracias, y aquí está el tema, a una terapia con fagos. Cuéntanos esta historia. Bueno, pues esta historia es una historia alucinante de cómo la ciencia utiliza los recursos de la naturaleza. O sea, ahora mismo, mientras hablamos, en el mundo microscópico de los microbios y de los virus, hay una lucha constante entre microbios y los virus que atacan selectivamente a microbios. Y los virus son mucho más numerosos. Hay 10 o 100 veces más virus. Entonces, esta investigación se centra en los virus bacteriófagos, es decir, los virus que se comen bacterias. Las bacterias. Eso es. Las bacterias malas. Las bacterias malas. Entonces es también un caso de medicina personalizada porque lo que ha hecho este equipo, dirigido por Pilar Domingo Calap, investigadora de la Universidad de Valencia, es encontrar el fago concreto que era capaz de eliminar
o de combatir a la infección bacteriana que sufría Irene Nevado, que es este caso de una mujer que va a cumplir 46 años este año y que tiene una historia de superación en su vida tremenda. 2 trasplantes, 2 rechazos. Entonces, lo que es interesante de todo esto es que no sabemos muy bien lo que ha pasado dentro del cuerpo de esta persona, de Irene, y de lo que pasa dentro del cuerpo de otros pacientes que también se han curado de infecciones. O sea, ella está curada, tiene la infección curada. No tiene rastros de la bacteria, ha recuperado su capacidad pulmonar, pero claro, de cara a la ciencia es muy difícil de probar que ha sido el fago lo que ha hecho que ya dejase de rechazar sus pulmones, o tal vez han sido los antibióticos. El virus ha sensibilizado a la bacteria y le ha hecho sensible a los antibióticos, y por eso los fagos no están hoy por hoy aceptados como una terapia convencional, porque todavía no han demostrado una efectividad general. Pero hay una serie de casos, de decenas y de cientos de casos alucinantes, en los que eran el último recurso y los fagos han conseguido vencer a estas infecciones que cada vez son más comunes. Claro, es que a eso voy. Ya hemos hablado muchas veces de estas infecciones que son resistentes a los antibióticos, a todos los antibióticos, por las que muere muchísima gente, que al final hay mucha gente que incluso no muere de la enfermedad que tiene, sino por los efectos de estas infecciones. Pero claro, primero es una noticia súper esperanzadora, sí. Pero por otra parte, no se sabe, lo que tú me estás diciendo ahora, no se sabe que sea el fago exactamente, o los fagos que hayan hecho el efecto, y después que para cada infección son unos fagos diferentes, ¿no? Eso es. Y esto, yo creo que se han hecho ensayos clínicos con fagos de una forma más generalizada y no han salido del todo bien. Hay investigadores intentando promover el uso de cócteles de fagos que son como, por así decirlo, de amplio espectro, pero no te puedes pasar... te ponen unos cuantos a ver cuál de ellos funciona. Pero ojo, son virus. No te puedes pasar de amplio espectro porque nosotros estamos vivos gracias a los millones de bacterias que viven en nuestro interior, en la piel, en el sistema digestivo que nos ayudan a hacer la digestión, etcétera. Entonces, es un tema delicado. Entonces, probablemente la aplicación de esto sea en terapias personalizadas y como tratamiento, o ahora mismo son tratamientos compasivos, es decir, último recurso. Pero hay la esperanza de que esto pueda servir más y más para vencer estas resistencias bacterianas. Y lo más alucinante de esta historia es que no solo para personas, es también para epidemias en ganado, por ejemplo, o para plagas en plantas, o para simplemente desinfectar quirófanos, que es donde suceden muchas de estas infecciones. O sea, que es un campo interesante. Dejadme que vaya a saludar a una persona que además tiene prisa, tiene que levantarse, tiene que dejar de atendernos a la media, pero quiero plantear un tema que después de escuchar a nuestra invitada, quiero hablar con vosotros, porque queremos comentar un informe que se ha presentado hoy, que presenta hoy la ONG Plan Internacional. El informe lleva por título Así somos, el estado de la adolescencia en España. Han entrevistado a más de 3.500 jóvenes de toda España, entre los 12 y los 21 años. Son la primera generación que ha crecido en la era del smartphone y de las redes sociales, y hay algunas conclusiones que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el 72% de los chicos teme ser acusado injustamente de acoso o violencia de género, o el 84% de las chicas tiene miedo a que se use su imagen para crear contenido sexual falso, y 1 de cada 4 chicas usa la inteligencia artificial para contarle sus cosas. No se las cuenta a una persona, ni a su amiga, ni a su madre, ni a su hermana, se las cuenta a la inteligencia artificial. 1 de cada 4 chicas. Tenemos al teléfono a Concha López, es directora general de la ONG Plan Internacional, es autora del estudio. Concha, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Preocupa especialmente esta relación, ¿no?, con la inteligencia artificial. O sea, que 1 de cada 4 chicas reconozca que le habla y que su confidente es la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que no solo preocupa en la medida que les preocupe a ellas. Pues, por ejemplo, el 78% te dicen que no confían en los resultados que la IA les pueda ofrecer sobre las cuestiones que les preguntan relacionadas con la salud mental, ¿no? Yo creo que lo que es más importante es dar por hecho que esta es una herramienta que es parte de sus vidas. La vida de los adolescentes, sobre todo esta generación alfa, ¿no?, de 12 a 16 años, es una vida fundamentalmente digital. Y la IA no solamente es su mentor, es aquella parte que les ayuda en su formación, ¿no?, que valoran altamente que la IA les aporte toda esta formación que les ayuda en su día a día académico. También la utilizan para curiosear, ¿no? Es una parte entretenida para ellos, en la cual pues tienen curiosidad en esa época sobre todo, y les lanza preguntas que podrían hacerle a sus profesores o también a sus familias, pero que evidentemente la IA es más fácil, muy accesible, gratuita, diaria, ¿no?, 24 horas abierta.
Pero sí que hay una parte que no la conocemos y que yo creo que este estudio, que es único y que pone un punto de partida sobre cómo profundizar en todos estos temas, es que la IA empieza a ser su compañero, su compañera. ¿En qué medida hay una parte emocional, de relaciones emocionales de estos jóvenes, no de estos chicos de 12 y chicas de 12 a 16 años, en lo que es la confidencia que tienen con esta herramienta, ¿no? Es cierto que hay una parte de esta herramienta, hay un 78% de las chicas, sobre todo, que tienen, como he dicho antes, cierta reticencia a que los resultados que les devuelva la IA no sean los correctos. Pero yo creo que nos está dando unas señales muy claras el estudio. Este estudio está dando unas señales muy claras de por dónde esta generación va a utilizar esta tecnología, que es su apoyo, pero que por otro lado también está en construcción. Y eso les hace tener ciertos temores. Claro, desde que dices que hay en construcción, hay una cosa que me llama la atención de las recomendaciones que hacéis vosotros con el informe, que llegáis a hablar del desamparo digital de los chavales, como si la sensación de que les hemos dejado solos ante la tecnología. Bueno, es una frase que tiene que ver con la importancia que tiene. Por ejemplo, ayer se debatió, ¿no?, en el Congreso, como bien sabes, ¿no?, todo el proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital. Pues quiere que haya una estandarización de la educación digital, que por supuesto esta educación digital vaya unida a la educación emocional. Nuestra campaña es más inteligencia emocional para la inteligencia artificial. Creemos que es fundamental que haya recursos, no solo leyes, proyectos de ley, que haya grupos de expertos. O sea, hay un grupo de trabajo en el entorno digital, pero ahora se necesitan políticas claras, claro. Se necesitan políticas que además escuchen, incluyan las opiniones de estos chicos, ¿no? Que esto es la gran diferencia, y que eso las garantías y los recursos y se pongan en marcha los programas. Si no, esto pues se volverá a quedar en un saco vacío. Concha, ¿y hay mucha diferencia entre las respuestas o las preocupaciones o la relación que tienen con la tecnología y con la inteligencia artificial los chicos y las chicas? Bueno, siempre a medida que van avanzando en la edad se hacen más conscientes de las preocupaciones, y parece que las chicas siempre tienen una preocupación añadida a la de los chicos, ¿no? Es muy curioso que nos han dicho que solo un 14% no ha utilizado la IA en el último mes, sobre 3.500 ¿De qué edades estamos hablando, Concha? Sí, yo creo que esto, la parte más interesante de este informe es que vamos desde los 12 hasta los 21 años, pero en esa franja de 12 a 16 no hay información. Es muy difícil obtener información en esa edad por los temas de protección de datos, evidentemente. Entonces, lo que hemos hecho es preguntar a esos niños y a esas niñas, a esos chicos y a esas chicas, que son lo que es la nueva generación alfa, la que va a ser la nueva generación alfa, que ya ha nacido y que va a transitar hasta la vida adulta en la inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, no estamos hablando de un recuerdo, estamos hablando exactamente de cómo viven ellos, cómo tienen esta vida digital en el día a día. En ese sentido también pues queremos resaltar que estos chicos y estas chicas, que era lo que tú preguntabas, sí, si había alguna diferencia, pues por ejemplo a las chicas les preocupa más que tengan una pérdida de criterio a largo plazo al utilizar la IA, y a los chicos pues o que se vuelvan en principio, como decimos, no coloquialmente, más vagos. Por otro lado, hay un tema clave para los chicos y para las chicas, que es que se emitan vídeos sexuales, imágenes sexuales falsos, sin el consentimiento de ambos. Y sobre todo cuando le hemos preguntado a los chicos, ¿no?, ¿qué es lo que tienen miedo? Tienen miedo que las chicas les denuncien de una manera injusta, que no sea una manera real. Y por otro lado también nos hemos dado cuenta que las chicas están muy muy preocupadas que se difundan vídeos sexuales, imágenes sexuales, conversaciones sin su consentimiento, ¿no? Yo creo que este es el punto más importante de todo este trabajo, ¿no?, relacionado con cómo entienden ellos y entienden ellas la igualdad, y cómo esta nueva herramienta que está diariamente en sus vidas pues puede en principio reproducir algunos de los estereotipos, ¿no? Ya hablan, ¿no? Hay un 38% de las chicas y de los chicos que han manifestado que la IA puede ser discriminatoria, que puede reflejar todavía todos los sesgos que tenemos en relación con la género, con la etnia, con el origen, ¿no? ¿Por qué no los sesgos en los temas de género también, ¿no? Muy importante que esto no se replique, ¿no?, en esta vida virtual. Y una última cosa, que sé que tienes que irte, pero hablamos mucho de las amenazas, de lo que supone todo esto, las nuevas tecnologías, la IA, el uso de pantallas, etcétera, etcétera, para los jóvenes, pero hay un dato que vosotros también preguntáis. Evalúa también esta encuesta el estado de ánimo, las preocupaciones generales de los adolescentes, y, hombre, casi 9 de cada 10 dicen que son felices. Sí, nos gusta mucho. Esta parte nos encanta. Pensamos que es una generación, ¿no?, que tiene una visión, una satisfacción de la vida bastante alta,
y tiene una visión de futuro muy ilusionante. Es cierto que ellos son conscientes de sus temores, esto indica su inteligencia, su capacidad de comenzar con su criterio, ¿no? Pero es verdad que ellos hablan de un futuro ilusionante, de un futuro, la palabra ilusión es la que más utilizan, ¿no?, para trabajar en esto, y es cierto que todos los, por ejemplo, como entienden su educación, su avance académico siempre es en positivo, ¿no? Así que creemos que estos son los datos que tenemos que dejar encima de la mesa. Esta es una nueva generación positiva, con ganas, en la cual la parte digital es su vida, no está en sus vidas, es su vida, y los adultos como nosotros, las instituciones, todos los actores tenemos que tener en cuenta sus opiniones, porque no podemos establecer políticas públicas sin conocer lo que ellos quieren, lo que ellos temen, cuáles son sus prioridades. Entonces sí, están ilusionados, pero también son conscientes, son realistas de cuáles son los temores y los digamos, las prioridades que tienen que tener, los riesgos. Te liberamos, Concha, que sabemos que tienes prisa. Concha López, directora general de Plan Internacional, muchísimas gracias. A vosotros un abrazo. Hasta luego. ¿Qué os ha llamado la atención a vosotros del informe? Pues a mí varias cosas, ¿no? La parte tecnológica me parece relevante, esta palabra que utilizabais varias veces, ¿no? La inteligencia artificial te acompaña. Creo que si te lees el informe completo, la lectura es bastante más positiva que la de solo los titulares. La están utilizando para trabajar, para aprender, para muchísimas cosas. La mayoría, la gran mayoría lo utiliza en positivo y no tiene ningún miedo a que le quite el trabajo estos que aún no tienen trabajo, ¿no? Y me parece muy interesante. Lo que me preocupa es lo que tiene menos que ver con la tecnología desde mi punto de vista. Por un lado, un dato que no habéis comentado que es muy interesante, que es que el 80% de los jóvenes dicen que todos los políticos mienten. Y esto tiene que ver con las fake news y con la desinformación. Y este dato que sí que habéis comentado, de ellos piensan que ellas les van a denunciar falsamente y ellas que ellos van a hacer un vídeo sexual con su imagen. Van a hacer un vídeo sexual. Y creo que esto no es un problema de tecnología, esto es un problema como sociedad, y algo estamos haciendo mal cuando este discurso de las denuncias falsas cala de esta manera, ¿no? Y de que todo es mentira. Creo que esta guerra cultural que algunos están llevando en el ágora digital hasta sus últimos límites está llegando a nuestros jóvenes y los datos están ahí, ¿no? A mí me parece aterrador que con 19 años o menos estés ya decepcionado con la política y pienses que tu pareja te va a denunciar. Algo hacemos mal. Y luego hay el tema de la salud mental, ¿no? Había cierto miedo también a que la inteligencia artificial les dé un mal diagnóstico sobre salud mental, lo que quiere decir que probablemente lo estén utilizando para consultar ya no solo cosas de su vida, sino temas de salud mental, y esto lo hemos visto. ChatGPT puede ayudar a provocar suicidios, puede dar malos consejos. Se han dado casos en temas de abuso de sustancias, efectivamente, en temas de salud mental y drogas, etcétera. Entonces hay que, sobre todo, ver cómo puedes acotar las respuestas que puede dar el sistema. Sobre todo en tema, porque yo conozco casos de amigos que están subiendo sus informes médicos a ChatGPT para ver qué les dice de lo para el diagnóstico que les haga Entonces esto y ChatGPT te responde y te dice, normalmente aciertan más o menos, pero por supuesto no sustituye nunca a un especialista que te va a decir no tal. Entonces ahí cuidado. Pero ¿qué parte de esto es culpa de ChatGPT y qué parte de esto es que mucha gente no tiene acceso a salud mental y que no sabe lo que es tampoco ChatGPT realmente? Las cosas están como están, los servicios públicos están como están. A veces creo que culpamos al algoritmo de cosas que en realidad son un reflejo triste de nuestra sociedad, que es que hay gente que no le queda más remedio que recurrir a este tipo de cosas. Habrá otros que lo hagan por afición, pero creo que todo el que se pueda permitir un psicólogo preferirá un psicólogo que esto. Lo que pasa es que como estamos, pues a lo mejor hay derivadas también. Hay una derivada que mencionaba la encuesta, que es llevar formación sobre esto a los institutos, a los colegios, y una de las cosas que deberían hacerse es enseñar qué es hasta dónde puede llegar ChatGPT y a verle las entrañas, porque por ejemplo, esto lo hemos hablado muchas veces, tú le pides información a ChatGPT y te pone enlaces, y a veces falla y te pone un enlace que no viene ese dato, que no viene esa cosa que te está diciendo, no viene en ese texto, no viene en ese enlace. Entonces también hay que saber entender hasta dónde puede llegar y que no puedes sustituir. Hay que aprender, hay que educar como aprendemos a utilizar cualquier herramienta. Pero fíjate, claro, pues estamos con las preocupaciones y las ocupaciones, porque ayer todos vimos la noticia de que no hay profesores de matemáticas en nuestros colegios públicos, ¿no? Porque la gente que sabe matemáticas tiene ofertas millonarias, o no tan millonarias, pero buenas ofertas. Pero se gana mejor la vida. Se gana mejor la vida en una empresa privada y entonces necesitamos educar más sobre esto y tenemos cada vez menos educadores sobre esto. Por eso yo creo que es el momento de pasar de la preocupación a la ocupación y empezar a ver cómo tomamos medidas. Porque está claro, ¿no?, que sin saber matemáticas es complicado entender la inteligencia artificial y sin profesores de matemáticas es complicado saber matemáticas. Esto es... Pues oye, por hoy lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir arreglando el mundo la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
en temporadas anteriores de Amigos Alegres. Yo recuerdo que hace 32 años, en la época de Jamón Jamón, Vigas Luna, que era un poco brujo, me soltó esto. Penélope y Javier serán dos de los mejores actores del mundo y estoy seguro de que acabarán juntos. Otra persona decisiva fue Woody Allen, que os volvió a reunir, escuchen, en Vicky Cristina Barcelona. No es eso, Marilena, no es eso. Es simplemente, mírame. Do you know how much we love you? Yeah. And I love you both. No, you don't. Yes, no, you don't. It has nothing to do with that. Bueno, vale, please. Hacía mucho tiempo que no la veía y fue el reencuentro nuestro después de muchos años. Y es esta cosa de que va sucediendo el rodaje y no te atreves, hasta que llega el último día y dices, ay Dios mío, que no le he dicho nada. Y al final, el viernes último de rodaje, dije, oye, por cierto, que me gustas. Fíjate cómo sucedió, ¿no? Pero, oye, una cosa, no me dejes así, Javier, cuando tú le dices que me gustas, ¿ella qué te dice? Ya era hora, atontado. Hora del esperado reencuentro con Luis Alegre después del largo y caluroso verano en el que hemos tenido cerrado el Club de los Amigos Más Alegres, club que abrimos a estas horas de nuevo para que, como sucedió ya por el mes de mayo de 2023 con Javier Bardem, podamos ampliar aún más si cabe nuestro círculo de amistades. Y por eso esta mañana, en la inauguración de la temporada, solicitamos la amistad del director Juanma Bajo Ulloa. Suelo decir que soy un observador, ¿no? Para crear algo primero tienes que tener interés o tener curiosidad. Me interesa mucho el comportamiento humano y me interesa mucho también el comportamiento del poder, cómo el poder manipula al ser humano, ¿no? Y cómo te conviertes en una máscara, ¿no? Cómo te colocas esa máscara. Luis Alegre, buenos días. Buenos días, amiga Ángels. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo ha ido este verano? Bueno, pues al final regular porque empezaba a despedir a demasiados seres queridos. Pero hoy, encantado de comenzar nuestra 7ª temporada juntos, que viene a ser más o menos el 11% de mi vida, que no está nada mal. Es que yo cada temporada pienso, ¿se le habrán acabado los amigos a Luis Alegre? Pues no, Luis Alegre sigue teniendo amigos. No, relájate con eso. No. O sea, de las muchas preocupaciones que tengo, esta no. No, vale. No, descártalo. Eso me libera, porque tengo que pensar en tantas cosas, esta me olvido. 7ª temporada, 6ª de esta sección, 7ª temporada del Hoy por Hoy, y 6ª de Amigos Alegres, que como hemos escuchado ahora en la voz de Javier Bardem, nos servirá para repasar el paso de todos los amigos y amigas que a lo largo de este tiempo, Luis, han pasado por este tramo. Pues sí, y puedo aprovechar para ponerte al día de aquellos que recordamos. Javier Bardem, por ejemplo, ahora se encuentra en Estados Unidos en pleno rodaje de la serie El Cabo del Miedo. Pero vamos con nuestro amiguito alegre de hoy. Venga. Esta maravillosa música de Bingen Mendizábal que nos acompaña pertenece a la banda sonora de La Madre Muerta, con Ana Álvarez y Carra Lejalde, una película de Juanma Bajo Ulloa por la que siento completa debilidad. Y yo voy a empezar de la manera clásica y tradicional que empezamos siempre esta sección. ¿Cómo le conociste? Bueno, fue un primer encuentro inolvidable. Nos presentó David Trueba hace justo 34 años. En el Festival de Cine de San Sebastián, en las vísperas de que Juanma, a sus 24 años, deslumbrara a todo Dios con Alas de Mariposa, su primer largometraje. Pasó a la historia como el ganador más joven de la Concha de Oro. Me recuerdo con él, con su hermano Eduardo, con Carra Lejalde, partiéndonos de risa por las noches de San Sebastián. Juanma Bajo Ulloa, muy buenos días. Egunon, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Tú recuerdas así ese primer encuentro cuando conociste a Luis? Pero vamos a ver, 34 años, dice Luis, pero vamos a ver, ¿quién se puede creer eso? 34 años. ¿A qué te parece mentira? ¿Qué pues pueden es verdad. ser? ¿10 años, como mucho? Y de lo demás no me acuerdo en absoluto, pero seguro que también es mentira. ¿Cómo pasa el tiempo? 34 años. 34 años de ese encuentro. Ángels, ojo que yo tengo el honor de haber sido dirigido por Juanma Bajo Ulloa. Me dio un cameo en Airbag. Salgo un ratín, hago de chulo que canta... Sí. Hago de chulo que canta en un puticlub a bien pagar, pero es algo muy fugaz. Solo pude entonar un par de versos de la canción para no tener que pagar derechos. Pero vamos, parece claro que ese instante fue una de las claves del gran pelotazo de la película. Juanma, fue una de las claves del pelotazo. Pues mira, eso sí es cierto, que era un chulo
Que era un chulo Luis Alegre, eso sí que es cierto. Ahora ya está retirado de la calle, pero sí, en su día era bastante chuleta. Pero ¿y es verdad eso de las 2 frases para no pagar derechos? Sí, es que ya sabes que, bueno, son cosas que se improvisan, entonces no habíamos hablado con los autores de la canción ni con la Sociedad General de Autores y no estaba en presupuesto, por lo tanto tuvimos que improvisar y estaba cantando y le dije, corta, ya, porque la siguiente nota nos cobran. Me la cobran. Exacto. Y igual no se acuerda Luis, pero aprovechando cierta, aunque lejana similitud morfológica con determinado personaje histórico que tenía Luis, se le añadió un bigotito, no sé si incluso un gorro, y hicimos esa broma también. ¿Y se le aflautó la voz? Se le aflautó un poquito la voz, que él es... En aquella época se rumoreó que me parecía Francisco Franco, o sea, es una cosa horrorosa. Bueno, vamos a cambiar de tema. Venga, sí que el invitado es Juanma. Sí, se pasó la infancia y adolescencia en Vitoria, rodeado de imágenes, en la tienda de fotografía de su familia, y llegó a ser fotógrafo de bautizos, bodas y comuniones. Pero hubo un momento decisivo. Al ver La Guerra de las Galaxias, con 10 años, le voló la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de revelación, Juanma, tuviste con esa película? Bueno, digamos que yo era un niño no muy extrovertido, pero que tenía una imaginación bastante difícil de contener, ¿no? Y yo soñaba cosas extraordinarias, pero no me gustaba especialmente la realidad. O sea, yo recuerdo que mi vida para mí se me antojaba, bueno, pues dura, ¿no? Y ver esa película, sencillamente se me abrió la mente, ¿no? Como decís ahora, ¿no? Que te explota el cerebro y todo eso que se dice ahora. Y es que aunque no era verdad lo que estaba viendo, parecía verdad, ¿no? Era la primera vez que una película de ciencia ficción era tan absolutamente creíble y tenía un nivel de calidad, una factura tan extraordinaria, que es que era verosímil todo, ¿no? Sí. Y ese universo que estaba viendo en la pantalla era mejor que el mío. Así que ya no podía vivir en mi universo, tenía que al menos tratar de imaginar universos nuevos y pensé que definitivamente yo quería hacer eso. Lo que pasa es que, claro, parecía algo imposible. ¿Tenías 10 años entonces? Sí, unos 10 años. Sí. Recuerdo además que fue una película que se estuvo anunciando una campaña previa y yo hablaba con mis hermanos. ¿Habéis oído que salen un bar con extraterrestres? ¿Habéis oído que sale una batalla de naves espaciales? Y decía, no, imposible, ¿cómo va a ser eso? No nos lo creíamos. Hasta que lo viste. Exacto. Y era mejor de lo que nos habían dicho. Sí. Es muy llamativa la precocidad de Juanma para todo. Rodó su primer cortometraje con 14 años, en los primeros años 80, cuando no era tan sencillo como ahora rodar un cortometraje. ¿Y qué le querías contar al mundo con 14 años? Pues mira, yo suelo dar la explicación de mí mismo, de que me sentía, y bueno, me he sentido siempre como un extrovertido atrapado dentro de la mente de un introvertido. O sea, yo quería expresarme, o mejor dicho, necesitaba expresarme, ¿no? Había una necesidad casi patológica de conectar con otros, pero no de cualquier modo, tenía que ser de una manera muy especial, muy concreta, ¿no? O sea, me preocupaba mucho no expresarme bien, no ser entendido correctamente, que es exactamente lo que me está ocurriendo ahora. Se te entiende perfectamente. Pues ha sido una obsesión, ¿no? Tratar de conectar con los demás desde mi introversión, pero de una manera muy concreta, no me gusta que me malentiendan, ¿no? Entonces siempre me preocupo mucho de expresarme pues, de la mejor manera que sé. Pero Juanma, ¿y eso sí te sigue preocupando ahora? Me sigue preocupando incluso más. Pero tanto cuando haces películas como cuando hablas, como ahora. Sí, en general sí, excepto cuando estoy con Luis, que me da todo igual. Juanma, tu casa sigue estando en Vitoria y conoces muy bien el ambiente del País Vasco, incluido el clima afectivo sexual. ¿Qué hay de cierto en ese tópico que sostiene que follar en el País Vasco está cerca del milagro? ¿Y qué te crees que se debe el éxito de las colombianas y todas estas razas excelsas que nos visitan últimamente? No, no es cierto. O sea, yo creo que en Euskadi se folla casi todos los días. Casi los lunes, casi los martes, casi los miércoles. Y además, este año mismo te puedo decir que hemos follado el doble que el año pasado. El año pasado nada y este nada de nada. Pero ¿tú qué crees que dice de la personalidad de un pueblo esa relación tan especial que tenéis con el sexo? Oye, estoy contando chistes que igual son de Luis, ¿eh? Sí, son míos. Son suyos. Bueno, son homenajes a Luis Alegre. Pues bueno, yo creo que tiene que ver también con la morfopsicología del País Vasco, pero tiene que ver también, aparte de que es un pueblo, o sea, es un pueblo muy pequeño, nos conocemos todos, y es un gran pueblo en el sentido de que es un pueblo grande. Entonces ya sabes qué pasa con los pueblos, que importa mucho el que dirán, es decir, importa mucho la reputación. Sí.
¿Qué dices? A lo mejor estoy contando algún chiste de Luis. ¿Tienes memoria para los chistes? Malísima, malísima. De hecho, en ocasiones le he tenido que llamar a Luis solamente para que me cuente un chiste o para que me recuerde un chiste. Porque tú has querido contarlo y estabas quedando fatal. Y decía, pero ¿cómo era? Si me reí muchísimo, si me lo contó y era facilísimo, si era el del rinoceronte y el hipopótamo, pero imposible acordarme. Así que nada, llamadita a Luis y oye Luis, ¿cómo era el chiste del rinoceronte? Y bueno, nosotros hicimos aquí un día un campeonato entre él y Juan Cruz a ver quién contaba chistes de estos tontos y cortos y ahí había una competición tremenda, ¿eh? Batalla campal. Batalla campal, Sí, exacto. Juanma ha mezclado en su carrera películas de gran prestigio, como Alas de mariposa y La madre muerta, con otras tan populares como Airbag. Y ahora tiene listo un nuevo largometraje, El mal, con Natalia Tena y Belén Fabra, una película de suspense que incluye un retrato del lado oscuro de la condición humana. ¿Cuándo empezó a hacerlo? Cuando tenía 13 años, sacrifiqué a un chico de mi colegio. Fue fácil. Sacrificar habla de asesinatos. Elegí esa palabra. Creí que le gustaría. Gustarme. Después fue un hombre que vivía en mi calle. Vi que podía hacerlo y aproveché la ocasión. Juanma, ¿qué te ha impulsado a abordar un tema tan sugerente y delicado como la peor versión del ser humano, de la naturaleza humana? A ver, yo es que creo que hay dos tipos de obras, ¿no? Y de películas también, las que nos ayudan a olvidarnos de quiénes somos y las que nos ayudan a recordar quiénes somos, ¿no? Las primeras se suelen llamar películas de evasión y las segundas son las que nos ayudan a saber quiénes somos, lo que somos y la que nos convierte en las personas que somos. Y ese es el cine que me interesa. Pero ¿hasta qué punto esta película te ha descubierto o ha puesto delante de tus ojos algo de tu propio lado oscuro del que tal vez no eras muy consciente? Pues mira, Luis, ten en cuenta que la escribí en 2006, o sea que prácticamente ¿La escribiste he tardado... en 2006? En 2006 la escribí, sí. A veces cuesta un poquito hacer una película en este país. Pero he tardado estos casi 2 décadas en hacerla y en entender lo que había escrito de forma visceral. Es decir, lo escribí y no sé por qué lo escribí. He tardado mucho en entenderlo, ¿no? Y es que nos gusta creer que somos el bueno, el héroe de la historia y la gente puede llegar a admitir que no es guapa, que no es exitosa o hasta que no es inteligente, pero la gente no admite que tiene un lado oscuro, que odia o envidia, ¿no? Y eso es justamente de lo que hablo, ¿no? Es justamente, creo que en la medida de que aceptamos la parte más oscura de nosotros mismos es cuando se abre esa posibilidad de que la podamos sanar, ¿no? Se trata de iluminar la oscuridad, ¿no? La grandeza de una sociedad o de una persona se mide por la cantidad de verdad que está dispuesta a admitir. Y esta película de algún modo te coloca ante el espejo de quién eres o quién puedes llegar a ser, ¿no? A mucha gente yo creo que le va a reflejar lo más profundo. Mira, sobre esto que dices, a mucha gente que le va a reflejar y también recogiendo un poco lo que decías, lo que cuesta hacer una película en este país, ¿cuánto te preocupa que una película como esta encaje en este momento de la industria audiovisual, una vez ya la has hecho? Bueno, era difícil, siempre ha sido difícil, ¿no? Hacer cine y conectar con el público es muy complicado, hay muchas cuestiones que tienen que ver con las fechas, con la promoción, con un montón de cuestiones. Baby, por ejemplo, se estrenó en medio de la pandemia, ¿no? Hace 4 o 5 años, ¿no? Imagínate. Pero ahora no se ha vuelto difícil, se ha vuelto casi imposible, ¿no? Hoy básicamente hay 2 tipos de películas en las carteleras. En un lado está el cine familiar, el de dibujos animados, superhéroes, comedias blancas, etcétera, lo que es llevar a los niños al supermercado para que se pasen la tarde ahí y no te den guerra. Y en el otro lado, en la otra mano, está el cine más ideológico, ¿no? Con el que nos adoctrina el régimen, y fuera de eso el cine como tal pues casi no tiene lugar, ¿no? O sea, el cine de suspense, el cine por el cine, pues prácticamente es muy difícil encontrarlo. No hay un hueco para él. ¿Y eso Juanma, te preocupa a la hora del estreno o te da igual? ¿Tú has hecho lo que quieres y lo que te gusta, lo que quieres hacer? Bueno, es que no puedes estar pensando cuando realizas una película en los problemas que te puedes encontrar porque no la haces, ¿no? Yo hago lo que creo que debo hacer, lo que siento, esa conexión de la que hablaba con el público y con la gente, que es de alguna forma una forma de terapia, y lo que ocurra después pues ya no está en mi mano, ¿no? Intento empujarlo, intento ser sincero con mi mensaje. A veces no tengo nada que contar y no cuento nada, y cuando tengo algo que contar pues sueño con que conecto con el público. Luis, perdona que te he interrumpido. ¿Crees, Juanma, que has pagado un precio demasiado alto por ser tan independiente, insumiso y tan a tu aire? A ver, el precio que yo he pagado creo que es el mismo que paga cualquiera que desea ser libre o que desea ser soberano de sí mismo, ¿no? O sea, que es el más alto, ¿no? Porque no hay nada que moleste tanto al poder
y al poder totalitario que tenemos ahora mismo más, como la libertad y la independencia de un individuo, ¿no? Entonces lo pago gustosamente. Y una cosa, has llegado a ser, cuando primero 10 años con esa Guerra de las Galaxias, 14 años con ese primer corto, y viendo ahora en perspectiva, ¿has llegado a ser el cineasta que querías o que pensabas que serías cuando hacías ese primer corto? Es que lo que explicaba antes es que yo soñaba con ser cineasta, pero no imaginaba que se podía ser cineasta. Yo pensaba que era algo que tenías que haber nacido en Nueva York o como mucho en Madrid o en Barcelona, pero no en Vitoria. Nadie hacía cine en Vitoria, ¿no? Y bueno, mira, 30 años después aquí estoy hablando a la gente sobre mis sueños o sobre mis pesadillas. O sea que imagínate si puedo estar satisfecho. Tú me decías antes, Luis, que pasaste tu infancia en la tienda de fotografía de tus padres. ¿Cómo te condicionó crecer rodeado de imágenes? Me condicionó mucho. Yo tenía, por un lado, una necesidad que antes contaba casi patológica de conectar, de ser apreciado, de ser escuchado. Yo creo que todo el mundo la tiene, ¿no? Pero en mi caso era grande y tenía pues un fondo de imágenes donde vendíamos cámaras, donde hacíamos fotos de bodas, de bautizos, le decía a la gente cómo posar para estar más guapa, etcétera. Y luego tenía una absoluta fanatismo por la música, tenía una necesidad de tocar un instrumento, la música me volvía loco, literalmente. Entonces, un buen día me di cuenta que el cine tenía todo eso. El cine era una conexión, contabas historias, que era lo que me gustaba hacer en el recreo, tenías música, podías utilizar la música para narrar esa historia, y además mi conocimiento de la imagen, de la química incluso de la imagen, era extremadamente útil. Entonces, en esas tres disciplinas estaba el cine, y ahí estaba yo. Y sobre música, para cerrar la conversación, nuestro ya nuevo amigo Juanma Bajullo ha elegido este temazo de Pink Floyd. ¿Por qué esta canción, Juanma? Pues mira, cuando tenía yo creo que 13 o 14 años me compré El Muro de Pink Floyd, The Wall, que era un disco doble que decían que era increíble, que tal, y también en su concepto, ¿no? Y había ido el tema principal, que era Another Brick in the Wall, ¿no? Que se hizo muy conocido. Sí. Entonces, bueno, llegué a mi casa, lo puse y me quedé muy frustrado porque era demasiado joven para escuchar ese disco y no lo entendía, ¿no? Y ahí se quedó el disco años, y años después lo volví a poner, ya era mayor, ya era otra persona, no era la persona con 13 años. Y bueno, ese disco contenía la emoción más brutal que jamás había experimentado, ¿no? O sea, no eran solo canciones, era el alma de alguien puesta en un disco, ¿no? Y Comfortably Numb, que es lo que estoy escuchando, yo creo que es quizá el tema de rock más desgarrador y más evocador que jamás se ha compuesto. Y de alguna forma, como decía antes, te revela quién eres, ¿no? Y el solo, hay un doble solo, no está en la mitad y otro al final, es considerado tal vez el mejor solo de la historia del rock. Pues Juanma, bienvenido al club. Me está diciendo el técnico de sonido, o sea, todo lo que estás diciendo de la música está diciendo maravilloso, brutal, todo. Muchísimas gracias, Juanma, y bienvenido al club. Pues bien hallado y gracias por darme este privilegio y este lugar al lado de Luis, al lado de Luis, que espero que sea durante muchos años, Luis, amigo mío. Seguro que sí, toda la vida. Un beso también para ti, Luis, hasta dentro de 15 días, un besito. Enorme, y también, Ángeles, un beso enorme para los seres queridos de José Antonio Félez, descubridor de H. Mañas, Daniel Sánchez Arévalo, Alberto Rodríguez, un productor fundamental que nos acaba de dejar con 71 años. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hemos consumido buena parte ya del tiempo de este Hoy por Hoy, desde las 6 de la mañana. Primero hablando y analizando la actualidad y después con el tramo magazine y actualizando la actualidad. Ryan Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Analizando la actualidad, hay un tema que está en la calle hoy, que es el tema de la reducción de la jornada laboral. No hace mucho hizo pública una encuesta esta misma casa donde hablaba que la mayoría de los españoles creen que se debe reducir la jornada laboral, pero ayer en el Congreso de los Diputados perdió la votación y hoy hemos dedicado esto buena parte del abierto. Sí, y respecto a este rechazo del Congreso a empezar a tramitar esta ley de reducción de la jornada laboral, quiero destacar una reflexión de Joan Subirats, que apuntaba al riesgo de dejar la jornada laboral en manos de la desigualdad de distintos convenios sectoriales o la necesidad de apuntar también, tanto en gobierno como en sindicatos, no solo a las horas trabajadas, sino a los salarios. En la práctica hay muchos convenios que sí que han regulado que se trabaje menos de estas 40 horas. De hecho, los cálculos nos dicen que hay más de 9 millones de trabajadores en España que trabajan menos de esas 40 horas que marca la ley. Y si no se modifica la ley, el debate sobre las horas que se trabajan queda a merced
de la fuerza negociadora que se da en cada convenio. Ayer nos estaba también la cuestión, por ejemplo, de los salarios. Muy bien, hablamos de la reducción, pero habría que revisar también los salarios de la gente. Efectivamente. Y tan importante en un programa tan largo como este es contar cosas serias como entretenidas y divertirnos un poco, ¿no? Que la actualidad ya está bastante complicada. Hay una sección que algunos oyentes igual no escuchan en directo, que es el mapa de sonidos. Que deberían a las 6:35 aproximadamente de la mañana, deberían. Que a mí me gusta llamar matrimoniadas. Bueno. Porque es una sección en la que Sastre le puede hacer una danza a una televisión para que se encienda, en la que los ordenadores se apagan en directo, o en la que aprendemos a decir Banksy como un banco. Exacto. ¿No? Yo creo que es la sección en la que más se puede conocer tanto a ti, Ángels, como a Sastre. Yo creo que la naturalidad prima en esa sección. Y hoy en Los Amaneceres, que también forman parte de ese mapa de sonidos, hemos descubierto un problema del que ya hemos hablado y que afecta a España. A ver qué es lo que nos tiene que decir desde Bilbao, Roberto. Muy buenas. Pues tercer día de clase y ya nos ha llegado la circular de los piojos desde el colegio. Pues todo bien, todo normal, vamos, como siempre. Buen día, disfrútenlo. Chao, agur. Pero que sepa Roberto que compañera de trabajo, ya ha recibido también y dijo exactamente lo mismo que Roberto. Pues mucho ánimo, Roberto. Queda todo el curso por delante. Ayer Bueno, un momento con el que los oyentes se están haciendo las delicias en redes porque ha quedado maravilloso. No, y además es que yo creo que hay mucha gente que se ha sentido identificada con esto. Se ha sentido identificada. Estos amaneceres que nos pueden dejar los oyentes en el 638-313466 en nota de voz. Y bueno, que yo me pregunto, a esos piojos no les habrán dado de comer en el colegio durante el verano. De algún sitio habrán venido. ¿Cómo puede ser que con 3 días ya la gente tenga piojos? Bueno, esto era a muy primera hora de la mañana. A las 10 hemos abierto Magazine, Ministerio de Ciencia y Tecnología y un nuevo amigo alegre que es Juanma Bajo Ulloa. Efectivamente. Vamos a empezar por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, que con ellos hemos conocido un poquito más al hombre más rico del mundo, que ha desbancado a Elon Musk, Larry Ellison, al que Jaime, nuestro ministro de Tecnología, conoce, que extraño, porque conoce a todo el mundo, a la gente que hay que conocer. Larry Ellison, con 81 años, que hemos sabido, por ejemplo, pues que tiene un caza propio, un avión con el que sobrevuela San Francisco. Y paga la multa y lo da por hecho. Y lo paga todo religiosamente. Y hemos incorporado hace unos minutos a un nuevo amigo alegre, gracias a Luis Alegre, el director Juanma Bajo Ulloa, con el que hemos tenido una conversación muy enriquecedora, que estará disponible en Ser Podcast en unos minutos, que estrena próximamente su último trabajo, El Mal, y con el que una vez más hemos caído en un mito de vascos. ¿Qué hay de cierto en ese tópico que sostiene que follar en el País Vasco está cerca del milagro? No, no es cierto. O sea, yo creo que en Euskadi se folla casi todos los días. Casi los lunes, casi los martes, casi los miércoles. Y nos queda todavía una hora por delante. ¿Con qué? Pues nos queda el cine y la gastronomía, la vida y cine con Javier Ocaña, que ya está preparadito aquí en la puerta y que nos trae El Cautivo, a ver qué le ha parecido a él. Ayer tuvimos aquí a Alejandro Amenábar presentándonos la película. 13 días, 13 noches y crítica bajo demanda con la comunidad de Alex de la Iglesia. Y en Al Dente, Ainhoa Gregoitia con las cartas invisibles de los restaurantes, esas estrategias que siguen los restaurantes para que elijas pues el plato que tienen que vender, el que venden menos, el que está menos disponible, estrategias que siguen en las cartas los restaurantes. Para elegir nuestro menú. Venga, no se alejen de la radio. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ellis Boyd Reading. Su expediente dice que ya ha cumplido 40 años de condena. ¿Cree que está rehabilitado? Rehabilitado. Para serle sincero, no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Qué quiere saber en realidad? Si lamento lo que hice. ¿Es así? No hay día que pase sin que me arrepienta. No porque esté preso ni porque usted crea que tendría que hacerlo. Pienso en cómo era yo entonces. Un chico, joven y estúpido que cometió un terrible crimen. Y quisiera hablar con él. Me gustaría que entrase en razón, pero no puedo. He de vivir con eso. Rehabilitado. Es solo una palabra de mierda. Así que rellene sus formularios, hijo, y no me haga perder más el tiempo. Porque si le digo la verdad, me traes en cuidado. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Llegan la vida y el cine, que a veces cumplen condena tras los muros de una prisión, y a él no le toca ejercer de carcelero, no le toca este papel, pero sí de profesor Ocaña. Javier Ocaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Esto es de la película Cadena Perpetua, que es una escena maravillosa con Morgan Freeman, hablando de lo que es estar preso durante muchos años, y de eso vamos a hablar un poco. Película de Frank Darabont, que se convirtió en un clásico moderno con el tiempo, ¿no? Con su estreno, que pasó prácticamente desapercibido. Porque hoy vamos de dramas carcelarios. Vamos de dramas carcelarios. Venga, pues vamos a ello. Varias prisiones van a ser hoy protagonistas de este espacio de cine, porque el estreno del que quiere hablar Ocaña nos lleva a Argel. Ayer ya los oyentes que son fieles al programa ya empezaron a escuchar algo de esto, porque tuvimos aquí al director de la película. Imaginar cómo pudiera ser allí el cautiverio de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Cortina. ¡No, por favor! A este lo matan hoy. ¡Yo no soy nadie! Yo no soy nadie. Por lo que piden por nosotros, de aquí no nos rescata ni el rey. Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de letras. Hablamos del Cautivo, de la nueva película de Alejandro Amenábar. Ayer compartimos impresiones con él, nos explicó el qué, el cómo, el porqué de la película. Hoy lo hago contigo. Él ayer me decía una cosa, que es que hacía mucho tiempo que él quería hacer una película de aventuras. ¿Es una película de aventuras? Para mí no del todo. Para mí es un drama carcelario. Es el subgénero que creo que le encaja mejor. Intenta ser un clásico en ese sentido. A la manera de Cadena Perpetua, que lo acabamos de oír, de Papillón, del Hombre de Alcatraz, del Expreso de Medianoche, y sobre todo de una película que se llama Feliz Navidad, Mr. Lawrence, de Nagisa Oshima, con David Bowie en un campo de prisioneros japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y hay una muy particular obsesión del jefe joven de ese campo de prisioneros japonés por la belleza de David Bowie. Y entonces ahí está presente la homosexualidad, y es una película que tiene muchos matices semejantes a Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Esa atracción sexual, y luego están pues las relaciones entre los presos, las traiciones, los impostores, el gran carcelero, las secuaces, modos de narrar el cine carcelario. Sin embargo, creo que la tensión, el riesgo de la aventura, de esas fugas, yo no acabo de verla. Tampoco acabo de emocionarme en ningún momento, o casi en ningún momento, y es una película que me ha parecido regular. ¿Te mantiene la tensión la película? A mí no me la mantiene por diferentes... Yo creo que hay dos ejes en la película. Uno de los ejes es el Cervantes contador de historias, que mantiene obnubilado a un grupo de amigos y de presidiarios, y que también fascina a ese Bajá, el gobernador de Argel y, digamos, el gran jefe de la cárcel. Cuando el actor interpreta esos pasajes, que además están inspirados en pasajes escritos de cuentos de Cervantes, a mí no me dice nada. No me tiene fascina, ese poder seductor, no me ni de traspasa, fascinación. ya sean por los textos, ya sean por cómo se visualizan esos textos a través de imágenes que ilustran más o menos esos cuentos, o ya sea por el carisma del actor, que es un actor nuevo, que como mucho está correcto, creo que está correcto, pero creo que es un papel muy difícil, y es que es Cervantes, y esa fascinación no llega. La segunda vertiente, de la que se ha estado hablando mucho, y no sé si es normal que se hable o no, pero bueno, a mí eso me interesa menos, es la de la homosexualidad. De Cervantes. En esa segunda vertiente, Alejandro, él viene a decir que, o me da la impresión de que viene a decir que cada uno saque sus conclusiones. Sí, eso nos dijo ayer ahí. Pero que sea el espectador el que saque sus conclusiones. Yo creo que en realidad hay un activismo por la homosexualidad que me parece legítimo, me parece correcto, pero no creo que viendo la película me dé la impresión de que Cervantes hizo eso para sobrevivir y para escapar. Yo me coloco en el otro lado. A mí me dice lo del otro lado. Pues vamos a hacer una cosa, por ordenar un poco todo esto. Primero, alguna pista ya ha dado Javier, ¿De dónde viene el cautivo? ¿Lo estáis viendo? Una mano con un pañuelo. La mano siempre se escondía, hasta que se acercó un cautivo. ¿Sabes quién soy? Pues sois Hassan Baja, señor de Argel. ¿Por qué te inventaste la historia de mi ventana? Quiere historias, más historias. Y por cada historia que le complaciera, el Bajá le prometió un día de libertad. Así pues, comprad lo que nunca nadie le dio a quitaros. Así nació el cautivo.
Y El cautivo es un relato que se incluye en El Quijote. En El Quijote, que he releído estos días también, el cuento del cautivo, que es una especie de digresión dentro del Quijote, y allí arranca y allí, bueno, pues además presenta un poco al grupo de los principales, los prisioneros importantes, el Bajá, y ese poder narrador de Cervantes. Luego, los relatos que cuenta Miguel de Cervantes al Bajá y a sus compañeros para tenerlos entretenidos, pues se basan en el trato de Argel, en la gran sultana, pero no me gustan cómo están visualizados esos relatos. Y luego hay otra cosa de la que hablábamos, que el espectador dice completará la historia. Claro, es que no hay mucha información, por no decir, nadie sabe cómo era. Primero, nadie sabe cómo era físicamente Miguel de Cervantes. No se puede decir, es algo que creo que está claro. No puedes decir que Miguel de Cervantes no fuera homosexual, pero tampoco puede decir que lo fuera. O sea, es que no, ahora mismo no se puede demostrar. Hay diversas teorías. Nacen, por lo que he leído, en la Francia de los años 80, un teórico de francés de los años 80, y que luego fueron desarrolladas, creo que al parecer sin prueba alguna, por Fernando Arrabal, el dramaturgo. Sí. Esto lo he leído también. Que lucubran sobre esa homosexualidad de Cervantes. Creo que la clave está, y en la película más o menos se ve, en la excesiva indulgencia que tiene el Bajá con un preso que se intenta escapar cuatro veces. ¿Por qué sobrevivió Cervantes? Entonces se lucubra con que podía ser por favores sexuales, ya sea motu propio o ya sea porque quería sobrevivir. Y luego está la denuncia de otro preso que había pertenecido a la Inquisición, que es el personaje de Cámara, de Tejero, de Fernando Tejero, que llegó a decir textualmente en un escrito que Cervantes había hecho cosas viciosas, feas y deshonestas en la cárcel. Y luego hay estudios históricos que hablan de que Argel era una ciudad donde la homosexualidad en determinados ámbitos, hay un ambiente dentro de la película. De hecho, él lo muestra, ayer lo hablé con él lo muestra cuando muestra imágenes de las calles de Argel. Los hombres van juntos y se besan en la calle. Y se besan en la calle. Y luego ese lugar que está a medio camino entre el café, la peluquería y el prostíbulo, que también es uno de los grandes ambientes de la película. Bueno, pues caben esas dos posibilidades, que fuera homosexual y que se dejara querer por el Bajá para poder sobrevivir o escapar, o porque hubiera una fascinación mutua entre ellos. Y déjame que me detenga en el actor. Yo ayer le pregunté, tanto en antena como fuera de antena, porque yo no conocía a Julio Peña. Julio Peña, yo no lo conocía, me decía que él había hecho series, yo no le había visto ningún trabajo. Tú decías que está correcto. Él decía, y esto sí que lo dijo en antena, que es su mayor acierto junto con Belén Rueda cuando hizo Mar Adentro. Me parece fenomenal que lo diga y es fantástico que lo diga. Está defendiendo a su equipo y está obligado casi. Si dijera que no me equivoqué, pues sí que sería pobrecito. Yo creo que está correcto, pero que no llega a esa fascinación a la que debe llegar un actor. Con una película como esta tú deberías decir, ostras, este chaval cómo cuenta las historias, pero no lo dice. Lo que sí me gusta lo que más me gusta de la película es el grupito. Ese grupito las de escenas del grupo. Fernando Tejero, que está fenomenal, de José Manuel Poga, que está fenomenal, de Miguel Reyán, que está fenomenal. Ese grupito de clásico del drama carcelario es lo que aguanta la película. Cuando Poga le dice en un momento determinado, Miguel, tú eres mejor que todos nosotros, es el único momento que casi me llega un poco de emoción de la película. Y luego me pasa otra cosa, que ya lo había visto con el tráiler. ¿Sabes que no veo trailers nunca? Y de este no lo pude evitar y se han visto tantas imágenes que lo he visto. Desde el principio no me gustó la fotografía. Cuando la he visto en cines, Alex Catalán es su director de fotografía. Es un director de fotografía buenísimo de todas las películas de Alberto Rodríguez. Aquí no me gusta la imagen a la que ha llegado él con Alejandro, o él con Alejandro y Fernando Bobeira, no lo sé. Eso ya es materia artística y técnica suya, pero creo que es una película atiborrada de luz en momentos en los que no tiene, para mí creo que no debe ser tan luminosa en ese sentido. Y hay momentos en los que la aventura esa en la que están en la cueva y todo esto, que creo que no está bien narrada la película. Regular, como yo te he dicho desde el principio. El cautivo, vayan ustedes a verla y ustedes juzguen. Como siempre, llega mañana a los cines, y en estos días de Argel has viajado también a Kabul, desde Argel a Kabul, porque desde la semana pasada está en salas 13 días, 13 noches. 20 años después, los talibanes han vuelto al poder. Hay gente ahí fuera. Sé lo que sufren.
Película francesa sobre algo muy reciente, la caída de Kabul, la toma del poder de los talibanes. Recuerdan los oyentes, está muy reciente, ¿eh? Fue el verano de 2021. ¿Te ha sorprendido? Uy, me ha gustado mucho. ¿Te ha encantado? Me ha gustado esta película. Quizás con algún matiz que ahora comentaré, pero bueno, el director es Martin Bourboulon, que está muy de moda y con películas muy distintas. Es el director de las películas recientes de los Tres Mosqueteros que hemos comentado aquí y que estaban muy bien. La retirada de las tropas estadounidenses que se preparan para abandonar el país y está la llegada de los talibanes asaltando la capital en medio del caos. Y esa es la clave, la palabra clave, el caos. Ese caos de las ciudades que me recordaba, por ejemplo, Los Gritos del Silencio, aquella película maravillosa de los años 80 de Roland Joffé, Camboya 1975, la retirada de los americanos y la llegada de los Gémeres Una Rojos. Película inmensa. Y me recordaba a otra película de esos años 80, el año que vivimos peligrosamente, Peter Weir, Yakarta, en este caso, Indonesia, y la insurrección comunista contra el dictador Sukarno, Mel Gibson y Sigourney Weaver. Otro peliculón. Bueno, pues esta recuerda, quizá un escaloncito por debajo de esas dos, pero recuerda a esas. Es cierto que tiene algunos clichés y creo que le falta un poquito de reflexión política. Pero lo que es el ambiente, la producción, parece un documental en algunos momentos. El personaje protagonista tiene mucho carisma. Es una película muy interesante para que le guste ese tipo de película a medio camino entre la política, la acción, el bélico. Pues a mí, 13 días, 13 noches, que esta está ya en cines. Y un minutito me pedías para una película pequeñita que te ha llamado la atención. Una película española, otro debut, Jone, a veces, perdón por el euskera, película de Sara Fantova, primera película en solitario. ¿Cómo te lleva a las emociones alguien de una chica de 20 años que vive con su padre y con su hermana pequeña, y su padre tiene que dejar el trabajo, se tiene que prejubilar por los primeros síntomas de una enfermedad degenerativa? Ella lo tiene que cuidar y se desarrolla la película durante la Semana Grande de Bilbao, la fiesta de la Semana Grande, sus juergas, sus primeros amores homosexuales de ella, contados con una naturalidad maravillosa, y al mismo tiempo cómo tiene que cuidar de una familia porque son huérfanos de madre las dos chicas. Sara Fantova, un estupendo debut, que ya le había visto un corto que se llamaba... Es su primer largo. Es su primer largo en solitario. Había hecho un largometraje colectivo, pero yo hace 7 años escribí en la revista Cinemanía, que yo escribo de cortos, sobre un corto suyo que se llama No me despertéis, que también era una relación de un padre y una hija. De hecho, la hija podría ser la misma, porque entonces estaba en cuarto de la ESO y ahora tiene 20 años. O sea, que no sea la misma. Parecido, digamos. El actor que hace del padre es el mismo, Josean Bengoechea, y aquella tenía los últimos años de atentados de ETA, y el padre protagonista era un miembro del gobierno del País Vasco, y entonces era las reflexiones que tenía esa chica en cuarto de la ESO con su padre en el gobierno, amenazado por ETA, evidentemente, y sus amigas abertzales. Y era muy interesante. Pues bueno, Sara Fantova, que apunten el nombre. Pues apunten el nombre exacto, es el nombre de la película, porque son de esas películas pequeñitas que a veces les cuesta abrirse hueco, pero que valen muchísimo la pena ver. Yone, a veces, dirigida por Sara Fantova. Y tenemos tiempo todavía para una crítica bajo demanda. Ya saben que ustedes pueden llamar al 638-313466 y nos dejan una nota de voz con el título de una película que, por lo que sea, les ha impresionado, no han acabado de entenderla, no les ha gustado y quieren saber qué es lo que opina Javier Ocaña sobre la película, y esto es lo que ha hecho el oyente de hoy. Hola, buenos días, profesor Ocaña. Quería conocer su opinión o crítica sobre una de las películas que para mí es de las mejores que tenemos en el cine español y en el cine en general, que es La Comunidad, de Alex de la Iglesia. Cada vez que la veo me sigue encantando, divirtiendo, y es un disfrute. Muchas gracias. Pues La Comunidad de Alex de la Iglesia, ¿qué decimos? A él le encanta, al oyente le encanta. A mí me gusta mucho, no me llega a encantar, porque quizá hay otras películas de Alex de la Iglesia que me gustan más, quizá no, seguro, que son básicamente El Día de la Bestia y Balada Triste de Trompeta, que son las dos que más me gustan. Es un muy buen retrato, evidentemente, de la degradación del ser humano, de la condición humana, de la comunidad de vecinos. Es la escalera como microcosmos de la sociedad española. Que lo es, ¿eh? Que lo es. Y que está en la tradición literaria española desde Historia de una escalera de Boro Vallejo, y bueno, creo que tiene muchas cosas. Por la comunidad pulula, digamos, Goya, pulula Valle Inclán, Berlanga,
13 ruede el percebe, aquellos TVO. Yo creo que hasta la posterior la película de terror de Balagueró y Plaza. Es un TVO grotesco con un grandísimo reparto. No se me olvida nunca la secuencia en la que Carmen Maura y Emilio Gutiérrez Cava están peleando, y la clave está en un boleto de 14 resultados que era entonces, y había un resultado, y entonces Emilio Gutiérrez Cava decía algo así como Sporting Real Sociedad X. Y era la frase clave, y realmente es un partido clave también en la historia de la Liga Española, porque fue el partido clave para que la Real Sociedad ganara su primera liga. O sea, está basado en la realidad. En hechos reales. Basado en hechos reales. Pues Alex de la Iglesia, un partido de 1981. Creo que Alex de la Iglesia lleva unos cuantos años sin hacer una gran película. La volverá a hacer seguro, y es curioso porque esta película ha sido el aniversario, 25 aniversario este verano, y se ha repuesto en cines. Se ha repuesto en 100 y pico cines. Creo que no ha ido demasiado la gente, pero bueno, está en plataformas y ha estado en cines, y es un clásico del cine español contemporáneo. Pues se siente apoyado. Entonces, nuestro oyente, al que le encanta y cada vez que le ve le gusta, seguro. A Ocaña también. Hay mejores de Alex de la Iglesia, pero esta está muy bien. La semana que viene más. La semana que viene volvemos con alguna que nos hemos dejado esta semana. Vale. Eddington, una película americana sobre la América de Trump, y sobre el último expediente Warren, una película de terror que ha sido un taquillazo casi sorprendente. Pues la semana que viene vamos con ello. Gracias, adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. De Al Dente ya están cogiendo ritmo, y en esta nueva temporada ya saben que venimos con más ganas todavía de cocinar. Hoy vamos a poner el ojo en una cuestión muy interesante, ya lo van a ver, muy particular, que tiene a los restaurantes como protagonistas. Así que lo primero, saludar a Ainhoa Aguirregoitia. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenos días, Ángels, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien también, muy Venga. bien. La semana pasada anunciamos que íbamos a hacer una variación, porque tú dijiste en las recetas, yo no solo quiero dar la receta y ya está, sino hablar de técnicas de cocina, etcétera, etcétera, y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Empezamos por las recetas, si lo podemos dar tranquilamente, y después ya nos adentramos en la charla del tema que nos ocupa, ¿te parece? Me parece bien. Venga, vamos pues a empezar. Empezamos. ¿Con qué empezamos? Pues vamos a empezar porque a mí lo que me hacía ilusión, claro, es que esta música yo la identifico con el final. No te aceleres, que nos queda mucha sección por delante. Venga, mi idea era que que al final de la temporada pudiéramos reunir todas las recetas y tener un pequeño libro de cocina. Vale. Entonces, por lo primero que se empieza en cualquier curso de cocina es con los caldos. Uh-huh. Es el verdadero cimiento de la cocina y es el punto de arranque perfecto para nuestro curso anual. Porque además aprendemos orden, aprendemos paciencia, técnica, y lo más interesante, se va a convertir en un hilo conductor de muchas de las recetas que vamos a hacer después. Porque para mí un buen fondo o un buen caldo es base en cualquier cocina. O sea, siempre tendríamos que tener en el congelador fondos o caldos para echar mano de eso cuando quisiéramos hacer otras preparaciones. Desde mi punto de vista, sí, es lo más importante, mucho más importante que las croquetas o que cualquier otra cosa. Si tienes un caldo, tienes una comida hecha. Vale. Entonces vamos a hacer, el primero de todos, un caldo de verduras con jengibre y miso suave. Porque claro, ¿qué pasa, Ángel? Yo decía, un caldo de verduras. Digo, ¿cómo llamar un caldo de verduras? Porque eso consiste en poner las verduras en una olla, ponerle agua y ponerlo a hervir. Claro, digo, vamos a darle una vuelta de tuerca a ese caldo, ¿vale? Vamos a darle un toque. Claro, yo voy a decir los ingredientes y luego de todas las formas que lo podemos hacer. Venga. Necesitamos 2 zanahorias, 2 ramas de apio, un puerro, una cebolla, 2 tomates maduros, un trozo de jengibre fresco, una hoja de laurel, 8 granos de pimienta negra, 2,5 litros de agua y una cucharada de miso blanco. Vale. Que vaya por delante que las verduras son opcionales. Podemos utilizar las que tengamos y las que nos gusten. Las que cuando abrimos el cajón de la verdura vemos que están ahí. Venga, vamos a hacer un caldo con esto. Sí, porque a mí, por ejemplo, el repollo me gusta mucho también. A mí un trozo de repollo en el caldo de verduras me gusta. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien esas verduras, pelarlas si es necesario y cortarlas en trozos grandes. No hace falta que sea muy pequeño. Y ahora tenemos 3 opciones distintas, lo que va a determinar la intensidad de nuestro caldo. Primero, podemos sofreír ligeramente en una olla grande con un poco de aceite todas las verduras antes de añadir el agua. Eso le va a dar un toque más dulce y más redondeado al caldo. Por otro lado, podemos tostarlo todo en el horno y hacer un fondo más oscuro. Eso lo que va a hacer es que sea mucho más potente de sabor. Y tercero, hervirlo todo directamente en crudo.
De esta forma va a ser mucho más ligero y luego las especias también se van a imponer más y va a ser también muy polivalente. ¿Y nos servirían para preparaciones diferentes? O sea, si la hemos hecho con rehogada, si hemos hecho tostadas o en crudo, ¿servirían para preparaciones diferentes? No, sirven todas para lo mismo, pero dependerá de la intensidad que quieras tú. Si por Del ejemplo sabor que quieres le queramos dar. Claro, si tú puedes hacer unas lentejas con un caldo de verduras de base y ese caldo puede estar sofrito, puede estar tostado, puede ser claro, sin más. Vale. Entonces, en cualquiera de los tres casos te va a servir. Depende de la intensidad que tú quieras en ese caldo de verduras. Si por ejemplo vamos a hacer un arroz, un arroz. A mí me gusta mucho tostarlo al horno para que tenga un poquito más de intensidad luego el plato, porque si no se nos va a quedar un poquito como arroz de enfermo. Vale. Entonces, si lo tostamos todo en el horno, vamos a potenciar un poquito más los sabores. Vale. Entonces, en el momento de la cocción es cuando añadimos las especias y lo llevamos a ebullición. Nunca hay que hervir los caldos a borbotones. Suavito. Muy suave, porque eso va a hacer que el caldo nos quede muy limpio y muy traslúcido. Hay que espumarlo si es necesario, que es esa espumilla que se forma en la superficie. Eso va a hacer que sea muy transparente y lo tenemos ahí aproximadamente unos 40 minutos. Depende también si echamos la verdura entera o lo echamos troceada, pero como hemos dicho, trozos grandes, unos 40 minutos. Retiramos del fuego y ya cuando retiramos del fuego es donde si queremos podemos añadirle un chorrito de soja, un poquito de miso, algún aceite picante, algunos noodles, algunos fideos. Puede ser una base de caldo que nos sirva para hacer un guiso, para hacer unas lentejas, para enriquecer un caldo de arroz, o si tenemos un caldo de ave y no tenemos suficiente y necesitamos un poco más de caldo, lo podremos alargar con esto. Lo podemos alargar también con esto. Vale. Yo te dije una vez que yo tenía costumbre cuando hacía hervido para cenar, ese caldito que se queda del hervido, a mí me gusta con un poquito de sal bebérmelo, como si fuera una infusión de verduras. Y eso es una cena muy agradable. Puedes poner luego un huevo por encima, un huevo poché, y tienes ahí una especie de cena rápida, bastante ligera y sabrosa, ¿no? Mi madre siempre guardaba el caldo de los hervidos y luego ponía 4 fideos. Exacto. Y hacía una sopita con 4 fideos y el caldo del hervido. Pues eso es lo que yo a veces me como, me tomo en una taza para, para una parte de la cena. Es la primera parte de la cena, luego ya como. Pero eso me sirve. Pues esta es la técnica para los caldos, ¿vale? Para tenerlos en la nevera, que no es lo mismo. O sea, estos caldos nos lo podríamos tomar como una sopa si quisiéramos. Claro, es que ¿qué hemos aprendido con esto? La diferencia entre fondo y sopa. Tendríamos el fondo, luego la sopa es el plato ya hecho, es si le queremos meter un fideo, unas verduritas crudas cortadas chiquititas la podemos poner también en ese caldo. Entonces eso sería la sopa, y luego hemos aprendido técnicas como por ejemplo la de espumar o la importancia de hacer los caldos a fuego suave. Vale, pues madre mía, Ángeles, de aquí salimos tituladas. Primera técnica, caldos, hagan fondos y los tienen en la nevera congelados en tarritos, y cuando lo necesiten los sacan y eso enriquece cualquier plato. Decía para ella. mí es imprescindible. Claro, unas lentejas en lugar de ponerle el agua, pues le pones un poco de caldo de verduras, aunque sea del hervido solo sin haberla sofrito ni nada, y queda riquísimo. O una cazuela de pescado. En lugar de echar agua, echamos un poquito de caldo de verduras. Venga, vamos con el tema que nos ocupa hoy, que son las cartas de los restaurantes. ¿Qué pasa con las cartas de los restaurantes? ¿Cómo nos seducen los menús, Ángeles? Este truco. O sea, al final, la carta de un restaurante es un mapa psicológico que está lleno de trampitas, ¿vale? No es una lista neutra de platos sin más, sino que es un mapa que está diseñado para que te pierdas justo en el lugar exacto donde ellos quieren que caigas. Y rara vez prestamos atención suficiente y somos conscientes de ello. Eso sería como cuando colocan las cosas en las estanterías de los supermercados. Algo así. Que tampoco es casual. Algo así, algo así. ¿Tú has oído hablar alguna vez del menú engineering? ¿Del menú engineering? Sí. No. No, ¿verdad? No. Pues te lo voy a explicar yo. Esto no todos los restaurantes lo hacen, pero a nada que haya un poco de estrategia y un poco de conocimientos de marketing en la propuesta del negocio, esto sucede. Y se trata de una técnica que clasifica los platos en 4 categorías distintas. Esto parece un poco zoológico, pero funciona así. Vale, pues vamos con las categorías. El primer grupo, los platos estrella. Ajá. Lo que todo el mundo pide. Es delicioso y es rentable. Por ejemplo, la clásica ensaladilla rusa con ventresca de bonito. Este sería un plato estrella. 14 euros. Es rentable para el restaurante y casi todo el mundo se pide una caña y venga, una ensaladilla. Sí. Es muy común. Yo estoy hablando de mi zona, sobre todo. A lo mejor en Madrid pides unas bravas o pides una croqueta. No, la ensaladilla estaría también ahí. ¿Verdad? Es un plato muy rentable, se vende solo, todos lo recomiendan y suele ocupar el primer puesto en la lista de la carta. Vale. Es lo que llaman la zona dorada. Vale. Luego tenemos los platos vaca o caballo de batalla. El que se pide mucho, pero no deja tanta ganancia. ¿Ah? Un ejemplo aquí en Alicante, por ejemplo, sería el arroz de gamba roja de Denia. Sí. Unos 28 euros por persona. Todo el mundo lo pide porque le gusta, porque estamos en una zona donde la gamba roja de Denia es muy popular y el arroz también, pero el coste de los mariscos hace que baje mucho el margen de beneficio. Ah. Claro, entonces lo mantienen porque atrae mucho al público, pero no es la joya luego a la hora de hacer el escándalo. No es lo que les hace, no es lo que les da dinero. Con esto no ganan dinero. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Luego tenemos el grupo de los platos perro.
Plato perro. Sí, es el plato que no se vende, que no genera margen, pero que a veces se mantiene por romanticismo o por prestigio. Por ejemplo, un tartar de atún con 15 gramos de caviar, 30 euros el plato, 35 euros el plato. Y esto lo pide poquísima gente. Lo pide muy poca gente, pero lo tienen por una cuestión de imagen. Es decir, tenemos caviar, tenemos tartar de atún. ¿Vale? Y por último, los enigma. Estos son los que menos lucen, pero dan beneficios constantes. Este suele ser el apartado de las ensaladas y las verduras. Te hace gracia porque un plato de verduras a la plancha, de repente, 18 pavos. Claro, pero... es donde, así como decíamos que el plato estrella, ¿no? ¿Cuál era? ¿El vaca o caballo de batalla? Sí, no, ese, no el perro, no... perdón, el plato perro, Dime. Que es el que no da margen, en cambio Sí. las verduras sí que dan todo el margen del mundo. Sí, dan muchísimo margen. No deslumbran, no llaman la atención, pero tienen un margen altísimo. Vale. Además lo piden mucho los clientes habituales, los locales o gente que come mucho fuera de casa. Vale. O bueno, la ensalada tiene que ser muy excepcional. Yo rara vez pido, bueno, depende de dónde esté comiendo. ¿Ves? Tengo un restaurante al que voy con mucha frecuencia a la semana y ahí sí pido ensalada. Pero yo rara vez pido una ensalada también en un Es restaurante. que cuando comes todos los días o todas las semanas en ese sitio hay un momento en que dices, ponme una ensaladita. Vale. Que si no, no salimos de aquí. Vale. O sea, Entonces, es el plato que no luce pero que da beneficio. Exacto. Entonces la carta se diseña para empujar al subconsciente hacia las estrellas y hacia los platos enigma. Vale, pero al final, ¿cómo nos Sí. empujan para que nos decidamos por un plato u otro? Mira. ¿Cómo reconducen nuestro deseo? Hay trampas invisibles. La primera, el precio ancla. Colocan un plato absolutamente caro que nadie pedirá, pero eso hace que todos los demás parezcan más baratos. Vale, porque nosotros miramos el precio muchas veces cuando estamos mirando la carta y de repente hay uno carísimo y pasas automáticamente, a veces ni lees lo que es. Dices, bueno, voy a gastar 35 Pero como el de euros. debajo o el de encima es más barato, ya te parece más barato. Ahí vamos. Luego la ilusión de la elección. Te ofrecen 3 versiones de algo y casi siempre eliges la de en medio. Esto es como los exámenes tipo test. Sí. Que no sabes cuál es la respuesta y tú dices la más larga. Sí. O la de en medio, pues es algo parecido. El rincón dorado. Tus ojos no leen de manera lineal, sino que van a zonas calientes de la carta. Arriba y a la derecha suele ser un buen ejemplo y allí colocan lo que quieren que elijas. Cuando estás leyendo también una lista, una carta, te quedas muy bien con los primeros platos, pero con los últimos ya no. Ya empiezas a leer Es más verdad, rápido. De manera... lees más en diagonal, sobre todo si las cartas son largas. Exactamente, exacto, la lectura diagonal, que la hace mucho más acelerada porque además los silencios en la mesa son incómodos. Sí. Entonces te lees con detenimiento los primeros, pero luego ya no. Y luego está el lenguaje emocional. No es lo mismo poner una ensalada de pollo que una ensalada campestre con ave de corral y vinagreta casera de la abuela. Te están vendiendo muchas más cosas con esa. O sea, te están vendiendo una ensalada de pollo, pero te lo llaman de otra manera. Claro, hay más nostalgia y autenticidad, no solamente pollo y proteína. Claro, vale. Estas son trampitas. ¿Qué más? Más trampitas que no esperamos. Hay más, el silencio de los precios. En algunos menús, ahora todo el mundo cuando coja una carta se va a poner a mirar esto. Harán bien. Algunos menús quitan el símbolo del euro. Porque ver el símbolo activa esa parte racional en el cerebro y lo hace más caro. No es lo mismo ver el número 18 que el número 18 euros. 18 con el símbolo del euro al lado. Exacto. Y una parte de verdad es. Otra es la posición de contraste. Si un restaurante quiere vender más entrantes, encarece los postres. Entonces tú ves y dices, tú es postres disuasorio, claro, postres disuasorio. a 9, 10 euros. Mira, pide las croquetas que cuestan 8, Exacto, ¿sabes? disuasorio. Y soy más de salado. Exactamente. Entonces, si se quiere mover, por ejemplo, un vino medio, se coloca entre vinos desproporcionadamente caros. Eso ya Claro, y por es lo que contraste hemos dicho acabas antes. pidiendo uno que no es barato, pero... Claro. Entonces tú lees la carta y crees que eliges por hambre, pero en realidad hay una voz susurrándote que te dice, elige esto, coge esto. Y casi siempre solemos obedecer. Son raros los especímenes que no caen ahí. Que no caemos. Mira, y hablábamos de esos conceptos animales de los platos, hasta qué punto los platos perro, que era lo que decíamos, que son esos platos que no se venden, que no dan margen, pero sí dan prestigio y que se mantienen en la carta. ¿Esos platos pueden ser una especie también de anzuelo para la crítica gastronómica o para los foodies? Sí, totalmente. El plato perro es como la canción rara del disco. El plato perro, es que me encanta ya el nombre. Es que sí, es que además no tienen otro, es el plato perro. Te dije que por tu culpa solo veía quinta gamas en todas partes Pues y ahora ahora- solo veré platos perros. Ahora te vas a cagar cuando te sientes en un restaurante vas a decir, me quiero ir. Plato perro, No estoy cómoda. El plato perro es la canción rara de un disco. No es para todo el mundo, pero si la escuchas, la recuerdas. Entonces, los críticos gastronómicos van buscando originalidad. Ahora te voy a decir un plato y seguramente que te va a sonar. Y los foodies van buscando algo instagrameable. Entonces, aunque el restaurante venda 10 veces más hamburguesas, el plato de codorniz con cacao y jengibre va a ser el que aparezca en la reseña o en la foto de Instagram o en cualquier medio de comunicación. El restaurante sabe que no vivirá de ese plato,
pero gracias a él construye toda una reputación. Ya. Es un activo de marketing encubierto. Un plato perro no llena cajas, pero sí titulares. Hace unos años se puso muy de moda, Ángels, un plato que se hace mucho en Baleares, y en Cataluña también lo he visto mucho, bueno, y en más sitios, y en Madrid. En la bandeja de patatas fritas con huevos fritos y langosta. Sí, sí. Mucho. Sí, sí. Mucha Muchísimo. foto, mucha gente Muchísimo. con poder adquisitivo pidiendo ese plato, y luego mucha gente yendo a esos restaurantes, probablemente no pidiendo ese plato por el coste de ese plato. Ya. Pero es el atractivo del restaurante. El tal restaurante hacen langosta con huevo frito y patatas fritas. Está rico, por supuesto que está bueno, está buenísimo, pero no es para todos los bolsillos. Pero ¿y al cliente le da igual? Es decir, nos da igual. Yo voy a ese restaurante porque he visto que ahí se sirve patatas fritas con huevos y langosta, yo no lo puedo pagar, voy a pedir otra cosa, pero aún así voy a ese restaurante. Claro, porque estás emulando a alguien a quien sigues, a alguien que te gusta. Estás en el sitio de moda. Estás en el sitio que ha aparecido en Instagram, estás en el sitio donde ha hablado el crítico gastronómico de tal, o donde ha estado en las últimas vacaciones, yo qué sé, cualquier futbolista o cualquier persona cualquier cantante o alguien que te guste. Entonces estás sentado en la misma silla y a lo mejor no puedes pedirte ese plato, pero puedes pedir otros, pero tú has estado comiendo en ese restaurante. Emulamos mucho, vivimos mucho de manera aspiracional. Eso siempre lo comentamos tú y yo. El tema de las redes sociales es muy aspiracional. Totalmente. La gente quiere llegar a ser, pero a veces no podemos. No podemos. Y si queremos ser comensales conscientes, es decir, que no... La palabra no es engañar, pero que no consumamos lo que ellos quieren, sino lo que nosotros queremos, ¿cómo deberíamos actuar? Es que aquí pasa lo mismo que con la publicidad. Tú tienes que disfrutar del truco, sabiendo que es un truco. O sea, tú te sientas... darme cuenta, ver el truco. Sí, pero dejarte llevar. Es un circo. Al final es como una obra de teatro, donde el plato estrella es el protagonista, el enigma es el secundario sólido que sostiene la trama, el plato perro es ese personaje más excéntrico que no entiendes muy bien por qué, pero que siempre recuerdas en la película. Sí. Y la vaca es el currante que hace que todo funcione, la vaca o el caballo. Sí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar. No está mal a veces eso. Después de todo, si caes en la trampa de pedir un plato estrella, quizá es precisamente lo que necesitas, o realmente es un plato que merece la pena. Y disfrutar. O sea, disfrutarlo. Conocemos el truco, os hemos pillado, que sepáis que lo sabemos. Esto funciona así. Pero vamos a disfrutar con ello. Exactamente. Oye, ¿y todas estas estrategias cómo afectan a la era digital? Es decir, ¿qué pasa? Que yo no lo soporto, los menús con QR, por ejemplo. Es que son una horterada. No puedo. Son cutres, son muy cutres. Me he vuelto una activista de pedir el menú físico. Sí, no, totalmente de acuerdo. Además, a mí me parece muchísimo más amable. Creo que hasta pido más, fíjate. Sí, y luego a veces también te sientas en un restaurante y yo lo que suelo hacer, a veces lo tengo por las fotografías, ¿no? Porque fotografío mucho lo que como. Pero no me gusta estar pendiente del teléfono, ni de llamadas, ni de WhatsApps, ni de nada. Entonces, como que me aíslo del teléfono y lo primero que me haces, nada más sentarme en la mesa del restaurante, es que saque mi teléfono del bolso. Sí. Bueno, pues no me apetece. ¿Y esto sinceramente afecta a todo esto de que estamos hablando? Claro, porque aquí la carta se convierte en el algoritmo. Ya no importa si un plato está arriba o a la derecha. Ahora lo que aparece en tu pantalla es como todo en scroll. Lo primero que aparece en el scroll. Entonces no siempre es por casualidad, sino que son resultados también de la programación. Además, eso se puede actualizar automáticamente. Los platos más pedidos del día anterior, y por ejemplo. En el caso del delivery, que ponen al principio lo que seguro quieren que pidamos. Claro, al final las aplicaciones de delivery aplican esa ingeniería de forma brutal. Muestran primero lo más rentable o lo que el restaurante necesita vender. Además incluye otros clientes también pidieron. También actuamos mucho por imitación, no por, ¿sabes? No queremos aspirar a, sino también por imitación. Y funciona, hay como una presión social digital apabullante un poco. Y el código QR... también desaparece el límite físico. Entonces, claro, dejas de jugar también, aparecen las fotos de la comida, ya no hay parte de imaginación. Ya nunca voy a ver una carta de la misma manera. Bueno, para eso me has traído. Para eso estás tú aquí. Si ya me conoces, ¿para qué me invitas? Atente a las consecuencias. Hasta la semana que viene. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. No lo sé. Francino, buenos días. Hola, buenos días. Vale. Estaba despistada yo ahora mismo. Cuéntanos, Casal. Te vengo a pedir un favor, pero tira. No, pide, espera, déjale que piden favor. Te quiero pedir permiso para que el 17 de octubre Eduardo Barba, el jardinero mayor del reino de Hoy por Hoy, viaje a Córdoba. Ahora me pide permiso en antena. Claro. ¿Tú has visto? No, o sea, ¿qué le digo ahora? No, Eduardo Barba es rápido, mío. O sea, el día 17 de octubre en Córdoba se celebra un certamen que habla de la cosa floral, de la botánica, de la cultura, de la música, que se llama Flora. Es como lo de los patios, pero no son los patios, sino que en distintos lugares de la ciudad artistas de todo el mundo compiten con diseños florales. Pero está todo esto además derivado.
Coño, yo creo que como conversador Eduardo Barba tiene que ser... Falta que él quiera, no le he dicho nada, ¿eh? Vamos, estará encantado de la vida. Haremos un intercambio. Algún día te pediré yo a alguien. Venga, vale, pues te cedo Eduardo Barba. Pues venga, ya está. ¿Quieres a alguien tú? ¿Quieres a alguien? Sastre, déjame a Sastre un rato. El otro día te dejé a Anton Losada. El otro día te dejé a Anton Losada. O sea, aquí todos pidiendo. Jugó cedido unos minutos en hora 14, cierto. Venga, cuéntanos. Bueno, son CS. Trump va a evitar la foto junto al escenario de los atentados contra las Torres Gemelas y a la hora del programa, a las 3 menos cuarto hora española, se va a ir al Pentágono, que recordemos también fue objetivo ese día en esos atentados, pero el acto tiene mayor carga en este contexto internacional en el que estamos y sobre todo después de que Trump haya rebautizado, como hemos contado ya, a ese Departamento de Defensa de los Estados Unidos como el nuevo Departamento de Guerra. Sara Canals nos lo va a contar todavía con los ecos del asesinato del activista trumpista Charlie Kirk. Estaremos con Nico Castellano en Oriente Próximo y con la sección de Economía. Nos preguntamos cómo será el nuevo sistema de registro horario en el trabajo y por qué ha fallado o en qué ha fallado el que tenemos ahora, ¿no? Ese fichaje de entrada y salida que todos hacemos en el trabajo, pero que no siempre garantiza en muchas empresas que ese dato esté controlado y sobre todo bien auditado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Y tú, Francino? Pues mira, siguiendo con las plantas, hoy en Radio Lindo, Elvira Lindo viene con su marido, Antonio Imos Molina, el escritor, para contarnos el proceso de fascinación que han vivido este verano con el huerto que se han hecho en el pueblo. Pero tú sabes cuál es el origen de Eduardo Barba, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a Eduardo Barba? Por una entrevista que le hicimos de su libro sobre cuadros del Museo del Prado con plantas. ¿No? No. Eduardo Barba trabaja con nosotros porque en la pandemia nosotros entrevistamos, después de haber hecho ese ensayo que hizo Antonio Muñoz Molina sobre la pandemia, él habla de Eduardo Barba porque es quien le ayuda a hacer el jardín que tienen en la terraza. Y entonces un día le entrevistamos porque dijimos, mira, es el jardinero de Antonio Muñoz Molina. Y ahí está el origen de Eduardo Barba. El libro Barba. del Museo del Prado es buenísimo también. Pero pues además de lo que tienen en el balcón de casa, tienen un huerto en el pueblo y este verano, por lo visto, ha sido la eclosión del enamoramiento. Porque Eduardo debe pasar floral. Por ahí. Seguro que debe pasar por ahí, Eduardo. Hablaremos con los dos. Bueno, y que antes ha entrado Laura Gutiérrez con lo del inicio del curso esta semana, todas las cosas. Alicante, la provincia con mayor diversidad de alumnado, 26% de promedio, y colegios con hasta el 60% de alumnos extranjeros que no hablan ni papa, ni de valenciano ni de castellano. Claro, todo eso necesita recursos. Hoy nos lo contarán desde Alicante, es un tema muy interesante. Pues oye, os vamos a escuchar, no digo nada como más. Siempre, no digas nada más, porque me vas a pedir algo más, exacto, calla. Torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Yo ya está. ¿Querías decir algo más? No quiero decir nada más. O sea, va como dándole la razón a la canción. Eso es. Vale. ¿Vosotros tenéis algo que decir? Sí, que la canción, como bien dice, se equivocaría otra vez. Nosotros hoy no nos hemos equivocado, pero ayer en sesión parlamentaria... Bueno, es que no os habéis equivocado, ya luego hablamos. Nos equivocamos mucho, pero ayer en sesión parlamentaria ocurrió algo que teníamos que comentar. De movilización sindical se han quedado atrás. Señor Figaredo. Vale. Vuélvelo a poner, Marcos, un momento. Es la portavoz de Sumar. Sí. Están hablando de la reducción de la jornada laboral. Eso es. Y ella se refiere al señor Figaredo, que es de Vox, si no me equivoco, ¿no? De Vox, si no me equivoco. Y pasa esto. ¿Lo podemos volver a escuchar? De movilización sindical se han quedado atrás. Señor Figaredo. Es una maravilla, es que hay poco más que comentar. Señor Frigodedo, o sea... Es maravilloso. Maravilloso. Entonces nosotros lo que hemos empezado a pensar por la mañana, esto lo hemos visto a las 7 y pico, y como teníamos el cerebro pues prácticamente dormido, solo se nos han empezado a ocurrir nombres de políticos, pues señor Calipo, lo divertido que sería que en sesión parlamentaria pues pasase esto. Pero podríamos hacer un inciso antes de eso. Hay una cosa que a propósito de esto ha dicho Eva, que es muy importante. Es que cuando alguien dice eso, es porque en su WhatsApp del grupo de Sumar hay miles de comentarios de mañana Frigodedo, mañana Frigodedo le das una buena lección, ¿eh? Claro. Ojo con lo que ha dicho Frigodedo. Y eso es así. Pero eso nosotros nos pasa cuando nosotros fuera de micrófono llamamos a determinada gente, compañeros de trabajo, políticos, compañeros de tertulia, les llamamos de otra manera, que muchas veces decimos, cuidado porque un día lo diremos en directo. Y esto ha pasado ayer. Es el síndrome de Artacán, ¿no? ¿Cómo se llama el verdadero mosqueperro? Sí, exacto. Pero todo el mundo dice D'Artagnan. Es verdad. Claro, y de ahí pues han salido muchos nombres. ¿Como cuáles? Pues por ejemplo,
Miguel Micolápiz, perdón, señor Tellado, Alberto Núñez Calipo. No, el Calipo era Pedro Sánchez. Bueno, por ejemplo, señor Fantasmico le pega a cualquiera. Sí. Señor Fantasmico. Fantasmico es un helado. Sí. Ahora hay unos, pero es que son a lo mejor muy recientes. Los que son pequeñitos. Podríamos decir señor Colayet también. Claro. Señor Corneto, señora Corneto. Colayet, como si fuese del grupo catalán, ¿no? Señor Colayet, Señor Corneto, es bonito también. Señor Colayet, per què em demana la paraula? Sería Míriam Noguera, sería señora Colayet. Señora Colayet. Señora Colayet. Pues le llamo al orden, sería muy divertido también. Le llamo al orden por primera vez, señor Colayet. Le llamo al orden, señor Corneto. Es que me parece maravilloso. Pero ¿no haría esto el Congreso un poquito más jugosón? No, y humano, ¿no? Porque al final, mira. No sé si ellos tienen tanto sentido del humor. Mira que no, está visto que no. ¿Se conoce lo que dijo el iba a interpelado? preguntar exactamente lo mismo. No creo que hiciera luego alusión a esto, pero es muy gracioso ver en el directo como ella dice, señor Frigodedo, levanta la mirada. Yo creo que sonríe claro. Y hace figareo. O sea, yo creo que cómo se corrige a sí misma. Perdón, ¿y ella cómo se apellida? Ella es Verónica Martínez. El grupo de Sumar se está no tiene un helado fácil, Martínez, ahora mismo. No, hombre, Martínez debe tener algo. A ver. No hay unos helados Martínez directamente. Martínez de Kel, ¿no? No, hay unos, una bollería industrial que se llama. Vale. Martínez. Es que estoy como viendo un logo, ¿no? Sí, hay una pues bollería hay que ampliarlo, hay que quedarse en los helados, hay que ampliarlo. Sí, pero a mí me gusta más si es confusión, es decir, porque tú dices, señor Corneto, ningún apellido, pero claro, es que de Figueredo, que sale solo Frigodedo. Es que hay una maldad, hay una maldad. Ahí está. A ver si nos va a pasar a nosotros ahora cuando tengamos que decirlo. Ya, a ver si me va a pasar. Bueno, suerte que lo cito poco. Si me convirtiese hoy por hoy a una religión lejana. Y si Ana Usle fuera un helado, ¿qué helado sería? Contesa. Sí, señora Contesa estaría muy bien. Contesa. Muy elegante. Un clásico. Vale, Contesa. Claro. Menudo lío. Y me viene muy bien para el último compás, ¿Qué estás diciendo? Sastre, abre el micrófono. Que la Contesa nunca falla. Ah, vale, como Ana Usle. Bueno, no, sabéis precisamente que eso no es la nobleza, la Contesa. Con José Luis Sastre. Gracias, Marcos. Tú ya sabes, y algunos oyentes, lo que es un plato perro en un restaurante. Sí. Hay platos perro, plato vaca, plato estrella y plato enigma. Sí. Ojo, cuidado. Nos vamos a ir en el último compás con Ainhoa Aguirregoitia porque hoy nos ha dejado claro que las cartas de los restaurantes son mapas psicológicos diseñados para que nosotros elijamos lo que quieren los restaurantes. Hay trampas invisibles. La primera, el precio ancla. Colocan un plato absolutamente caro que nadie pedirá, pero eso hace que todos los demás parezcan más baratos. Luego la ilusión de la elección. Te ofrecen 3 versiones de algo y casi siempre eliges la de en medio. Esto es como los exámenes tipo test. Sí. Que no sabes cuál es la respuesta y tú dices la más larga. El rincón dorado. Tus ojos no leen de manera lineal, sino que van a zonas calientes de la carta. Arriba y a la derecha suele ser un buen ejemplo y allí colocan lo que quieren que elijas. El silencio de los precios. Algunos menús quitan el símbolo del euro. Porque ver el símbolo activa esa parte racional en el cerebro y lo hace más caro. Entonces tú lees la carta y crees que eliges por hambre, pero en realidad hay una voz susurrándote que te dice, elige esto, coge esto. Y casi siempre solemos obedecer. Ahora cuidado cuando veáis el menú de Mario, porque todas estas estrategias están ahí aplicadas. Mario no pone ni el precio, por si acaso. Bueno, porque por lo que os cuesta, mañana más, a partir de las 6, pongan el despertador. Aún así no conseguiría parar ese gesto tan típico tuyo de apretar el lugar donde nació una lágrima. Sigo viviendo entre la basura que acumula mi casa y la basura que acumulo yo. Que no limpio porque estoy de resaca y me prohibiste escribirte en días como hoy, con la mirada perdida, la risa tonta y lo siento tanto. La tiritona de la tarde, lo siento tronqui, es la última vez. Tarareaba una canción para tapar el silencio de no saber qué hacer. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.